Hola amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Un día otoñal en el área metropolitana de Buenos Aires. Volvió, o llegó, mejor dicho, el frío en el sur del continente. Se los ve mucho mejor a los hermanos Leiva desde Estados Unidos. Aprovecho para saludarlos. Yo, con una efeméride, hoy se cumplen 6 años del último título de Ramón Díaz como técnico de River, aquel 5-0 con ese golazo de Ledesma a Quilmes, no sé si recuerdan, y voy a dejar que los hermanos Leiva cuenten la otra efeméride, que seguramente para ellos es mucho más grato que para mí ese recuerdo. ¿Cómo andan? Los saludo y por supuesto les cedo la palabra. ¿Cómo andás, Juan Cruz? Bien, como decís vos, acá con calor, bastante calor, por cierto, casi estamos hablando de unos 40 grados de térmica. Eh, y sí, justamente como vos recordabas el título del querido Ramón Díaz para ustedes, yo voy a recordar uno con quien Ramón Díaz solía tener unas chicanas, ¿no? Eh, Hace 20 años se produjo el ingreso de Martín Palermo en un Boca River, eh, después de una dura lesión, ¿no? Donde marcó aquel gol en muletas, como se lo apodó en aquel momento, y el recordado caño de Riquelme Sayepes, ¿no? Sobre el lateral derecho de la Bombonera, que lo tiró mirándolo de espaldas, para mí uno de los mejores. Me parece muy bien. ¿Me permitís, antes de saludar a Pablo, una chicanita folclórica? Un caño que terminó en un lateral, ¿no? Mitad de cancha y terminó en un lateral. Nada que haya progresado mucho, ¿no? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bien, acá andamos, todo bien. Recuerdo aquel partido de Palermo, ¿no? Que venía de la lesión, por eso fue tan festejado ese gol, ¿no es cierto? Uh-huh. Así es, y agrego también un dato interesante, que previo al partido, Carlos Bianchi había insinuado que podía llegar a jugar Palermo. Recuerdan, Palermo hacía como 6 meses que no jugaba, y el Tolo Gallego, en aquel tiempo técnico de River, le respondió con un: si Bianchi pone a Palermo, yo lo pongo a Francescoli. No sé si recuerdan esa famosa frase. Obviamente ese partido terminó con triunfo 3-0 a favor de Boca, que de esa manera pasaba a la final de la Copa Libertadores del año 2000, que terminaría ganando. Y bueno, y yo les cuento desde lo personal que cubrí ese partido para la revista El Gráfico, así que lamentablemente me tocó vivir in situ ese recuerdo, sin duda inolvidable para los hinchas de Boca. Agustín, ustedes eran muy jóvenes, pero bueno, seguramente, no sé si lo habrás visto o no, o era muy chiquito, pero bueno, el recuerdo obviamente que está. ¿Cómo andas, Agustín? Buen día, compañeros. Sí, como decís, era muy chico, la verdad que no tuve la posibilidad de verlo. Sí, después las repeticiones que hubo durante años en la televisión y fue realmente una noche mágica para los hinchas de Boca. Y déjame agregar a lo que vos dijiste de Ramón Díaz, que para mí fue el puntapié inicial que dio a la era Gallardo, porque Totalmente. yo creo que si no hubiera conseguido ese título, fue la base del equipo que después ganó la Sudamericana. 6 meses después. Totalmente. Y antes de ir al informe, siguiendo un poquito con los recuerdos, ¿ustedes se acuerdan el baldazo de agua fría que fue en ese momento para River y para la nueva dirigencia comandada por Rodolfo Donofrio, que Ramón Díaz haya renunciado, ¿no? Fue un golpe duro, no sé si recuerdan. Sí, totalmente, coincido con vos. ¿Les parece? Vamos a ver el primer informe, que tiene que ver con la Liga Española y con la vuelta a las actividades. Con el aval del Consejo Superior de Deportes se ha dado luz verde para que se vuelva a celebrar la Liga de Fútbol Profesional a partir del 8 de junio. Con estas palabras daba la noticia del regreso del fútbol a España el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Habrán sido 14 semanas de espera cuando el balón vuelva a rodar a partir de la semana del 8 de junio. Y se especula con el regreso el día 12 con un derbi andaluz entre Sevilla y Betis. Casi 100 días después, por fin volveremos a ver una de las mejores ligas del mundo de nuevo en funcionamiento. Y habrá mucho en juego: conocer al campeón, los clubes que jugarán competición europea y también quienes descenderán a segunda división. Bueno, volvió el fútbol alemán, todo indica que vuelve el 8 de junio el fútbol español. A mí me cuesta mucho, igualmente muchachos, ver los partidos sin público.
se me hace durísimo y les soy muy sincero, vi un solo partido del fútbol alemán. Por ahí me engancho más con el español. No sé qué les pasa a ustedes, Pablo. ¿Estás siguiendo los partidos? ¿Te cuesta? ¿Cómo es la cosa? No, absolutamente. Ni miro el fútbol alemán, no me interesa. Me parece que es una liga bastante complicada para que uno se enganche a verla. Hay pocos participantes argentinos y toda esta modalidad, si bien nosotros podemos decir que estamos acostumbrados a ver fútbol sin público, es otra cosa totalmente distinta. Nosotros nos queremos enterar de lo que le pasa, no sé, a Estudiantes, a Banfield, a Patronato, a cualquier equipo, a River, a Boca, pero es distinto engancharse con lo que le pase al Hamburgo, qué sé yo. Es complicado, o sea, tenés que estar dentro de un nivel de edad donde venís acostumbrado no sé, a los juegos de Play y alguna cosa más que te puedas enganchar, pero si no, o sea, los que nos gusta y los que tenemos un promedio de edad entre los 40 y 60 años, va a ser medio complicado que nos enganchemos con eso. Hay una noticia medio de último momento, que es que el New York City, el club de fútbol donde juega Maxi Morales, está volviendo a los entrenamientos grupales. Es un paso adelante en la vuelta al fútbol en Estados Unidos. Y otra noticia, dentro de todo lo que dijo el presidente de Argentina, es que se está evaluando la posibilidad de que el fútbol argentino vuelva en alguna provincia. A ustedes, muchachos, que son un poco más jóvenes que nosotros, se enganchan con el fútbol alemán, con el fútbol sin público, no es lo mismo. ¿Cómo lo viven? No, la realidad a mí en particular, por lo menos, que me cuesta mucho engancharme con el fútbol alemán, pero nada, por trabajo o por otra cosa tengo que verlo. Y bueno, trato de ver un poquito, aunque sea, como para matar esas ganas de ver algo de fútbol un poquito. Pero si no, me cuesta muchísimo. A mí en particular, el fin de semana pasado voy a decir que me levanté temprano para ver el primer partido, era 8:30 de la mañana y jugaba Borussia Dortmund-Schalke, y tenía como esa expectativa a ver cómo podía llegar a darse esa clase de fútbol, pero después ya este fin de semana realmente no me levanté temprano para verlo, sino que si me levantaba y todavía había algo, lo ponía, pero es como dicen ustedes, es esa no costumbre que tenemos por ahí de ver ese fútbol europeo. Por ahí estamos más acostumbrados a la Premier o a la Liga Española que al alemán en sí. Les recordamos a nuestra gente, a la gente que nos sigue, que los hermanos Leiva están en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Allí el horario es una hora menos que en Argentina, que es donde estamos Pablo Sassone y yo, en el área metropolitana de Buenos Aires. Y yendo a la actualidad, bueno, habrán leído las noticias que Carlos Chiche Arano, aquel recordado jugador de Huracán, de River, de Racing, entre otros clubes, estuvo demorado por amenazas a su mujer, y esto nos lleva a otro tema que tiene que ver, mejor dicho, a otra persona que tiene que ver con el mismo tema, y es el caso de Villa, el colombiano de Boca Juniors, que está en una situación muy complicada desde lo judicial, a raíz de ya más que amenazas, supuestos golpes y agresiones a su mujer. ¿Cómo creen ustedes que va a seguir? Obviamente, por un lado corre lo judicial, nosotros nos abocamos más a lo deportivo. Todo indica que Villa va a estar con un pie fuera de Boca. Fue hace poco el cumpleaños y el club ni siquiera le mandó un saludo por las redes sociales. Pablo, hermanos Leiva, les cedo la palabra. ¿Cómo creen que va a terminar esto? Y por otro lado agrego lo último, sin obviamente justificar algo que para mí es imperdonable e inadmisible, cómo exacerba los humores y las relaciones personales y familiares este tema de la cuarentena y estar tanto tiempo encerrados, ¿no?, con los seres queridos. Sí, es medio complicado. Yo digo que lamentablemente para Boca Boca está golpeado porque me parece que Villa estaba en la curva ascendente de su rendimiento y que seguramente en la próxima temporada iba a ser una de las figuras donde lo iba a poner en el umbral para ser vendido a Europa. Yo creo que hoy en día Boca está pensando más en sacárselo de encima porque no quiere tampoco estar permanentemente presionado
la información en la noticia por todos los medios para saber qué va a hacer con Villa. Fíjense ustedes que hoy en día que no tenemos fútbol, evidentemente esto recae que uno busque noticias en otros ámbitos que no sean los futbolísticos. Entonces, a Boca lo va a perjudicar mucho más. Yo creo que Villa tiene un pie afuera en Boca, más allá de lo que pase. Si lo pueden vender, si lo pueden ceder, o lo que fuere, no creo que Boca lo tenga en la próxima temporada Villa en sus planteles. En este punto voy a agregarle algo a Pablo. De este caso, Villa, desde un principio la dirigencia de Boca se quiso mantener aislada, esperando a ver qué dictaminaba la justicia. Eso por el lado, por la parte judicial, y cada vez los días de Villa se fueron complicando más, ¿no? Desde lo deportivo, Boca va a buscar, no solo Boca, sino que el jugador mismo va a buscar salir de este ambiente para digamos, refrescar un poco la cabeza, salirse de este agujero negro en el que está, y yo por lo menos no creo que sea una posible venta, debido a que la cláusula de Villa es muy alta, y la situación económica de los clubes a nivel mundial no está nada bien, mucho menos después de la pandemia, sino que yo creo que va a ser un préstamo, más que nada. Sí, bueno. Hay un tema, Agustín, perdón, antes de ir a tu palabra que quiero escuchar, hay un tema que sí incluye lo judicial, y es si a Villa no le permiten salir de Argentina, ¿no? Ahí se les puede llegar a complicar a Boca el traspaso del jugador al mercado internacional, ¿no? Ahora sí, Agustín, perdóname, voy a tu palabra. No, está bien, Juan Cruz. Como decían todos ustedes, yo no lo veo a Villa que siga jugando en Boca, más allá porque de ambas partes quieren buscar, digamos, la salida del jugador, y además que hay que tener en cuenta que Villa es un jugador muy de la cabeza, digamos, que es muy, muy frágil mentalmente, que se lo veía muchas veces, que cuando tomaba malas decisiones por ahí ya se enfrascaba en eso. Yo no veo una buena relación, además de los hinchas de Boca, con el jugador en una posible vuelta a la Bombonera. No creo que lo reciban de la mejor manera. Por eso yo creo que Villa va a terminar saliendo de Boca, sea préstamo o en venta, y que Boca va a tener que empezar a buscar un reemplazo, porque era una ficha clave en el 11 inicial. Bien, vamos a ir a una pausa. Vamos a volver enseguida y vamos a tocar el tema Rafa Borré, pero como disparador de la situación de los clubes. Quiero que Pablo nos cuente la situación de San Lorenzo. Bueno, sabemos que Independiente y Huracán están muy complicados desde lo económico, pero si les parece bien, en la próxima tanda hacemos una pequeña pausa. No dejen de entrar. Les recomendamos a todos a la nueva página de formulasportstv.us, que está buenísima. Allí tienen todos los programas, allí tienen todas las redes sociales, la radio, las notas que estuvimos haciendo a lo largo de estas semanas. Está realmente muy buena, se las recomiendo. Una pausa y enseguida volvemos con mucho más Fórmula Sports TV. Toma tus actividades de manera simple y segura. Túneles sanitizantes con productos aprobados por ANMAT y SENASA. Dynamic Clean y Spartan cuidan tu salud. Contáctate por mail a túneles@dynamicclean.com.ar.
empezar a charlar entre todos, quiero pasarle la palabra a mi amigo y compañero Pablo Sansone, que tiene una información muy importante de último momento. Sí, que se detectó el primer caso de coronavirus en el fútbol argentino. Se trata de una jugadora de excursionistas, que es la arquera de excursionistas que juega el torneo de primera división del fútbol de AFA femenino, que es maestra jardinera, que además de ser jugadora de fútbol, y que está viviendo en la Villa 31, está internada en estos momentos, realizándole todos los análisis correspondientes, pero se detectó que tiene coronavirus, ¿no es cierto? Un tema tremendo, sabemos que es el coronavirus en las villas de Buenos Aires, sobre todo en la 31 y en la 1, 11, 14, que es donde hoy por hoy está el foco de la enfermedad, ¿no? Eso nos lleva a decir también que en el área metropolitana de Buenos Aires, si no me equivoco, es la que tiene casi más del 90% de los casos dentro de lo que es la República Argentina, y es por eso también que se han incrementado las medidas en cuanto a la cuarentena, se ha vuelto un poquitito hacia atrás, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, repito. Preferí tomarme el fin de semana y no seguir tan al tanto las noticias desde lo político para evitar tantas angustias, ¿no? Y para poder pasar un poquito mejor desde lo personal este fin de semana. Pero una de las noticias, sin duda, de este fin de semana es lo que River debería pagar para retener a Rafa Borré. Estamos hablando de estamos hablando de 3,5 millones de euros, que al día de hoy al cambio son más de 250 millones de pesos. Uno cree que a raíz de todo esto, y sobre todo si no sabemos todavía cuándo va a volver el fútbol, menos con público, creemos que con público este año es muy probable que no haya, la economía de los clubes va a realmente estar muy complicada en general de todos los clubes, y eso va a verse en los planteles y en una, ¿cómo se puede decir? Reducción de los costos de los jugadores más importantes, sobre todo en los planteles de los equipos grandes que son los más ricos. Quería preguntarle a Pablo por el San Lorenzo, cómo anda hoy el club. Sabemos que no debe estar complicado, pero bueno, abrir el juego, ¿cómo creen ustedes desde lo económico que va a seguir el tema de los clubes argentinos de acá en adelante? Mira, San Lorenzo está complicado porque o sea, la información oficial es que dio en garantía unos documentos correspondientes a los pases de Senesi, del Chimi Ávila y de Blandi, creo. Los 3 documentos los dio en garantía. Estamos con problemas de conexión, ¿no? Pablo, a ver si te recuperamos. Ahora sí, te habíamos perdido. Retomamos, le decía que esos documentos, para mí, la información que yo tengo, que fueron entregados a una financiera para poder recuperar el dinero, no como garantía, sino como hacer. O sea, por más que tenemos garantía, es una palabra, digamos, que sale elegante, pero la realidad es que fueron entregados y se le entregaron el dinero. De ahora en más, San Lorenzo siempre fue un club que de la época de Matías Lamen como presidente, siempre tuvo conflictos económicos, a veces inversiones inadecuadas en cuanto a los pagos de contratos de futbolistas y demás. Yo creo que va a seguir complicado, y si yo fuese dirigente de San Lorenzo, voy a optar por la mayoría de lo que va a tener que hacer obligadamente. No digo que lo hagan, pero es optar a reducir abruptamente los contratos de los planteles y jugar con las divisiones inferiores. San Lorenzo ha tenido en las últimas épocas, el año pasado salió campeón de reserva como Narri, o sea, tiene jugadores de divisiones inferiores para poder darle frente a un campeonato competitivo. Solamente hay que arriesgarse y hay que tomar la decisión. Y yo creo que en este momento tan difícil económicamente, que van a estar golpeados absolutamente todos los clubes, es el momento de hacerlo. Muchachos de Estados Unidos, les cedo la palabra. Sí, bueno, a mí en la semana me llegó la información, digámosle, de que la dirigencia de River va a apuntar a renegociar
por lo menos los contratos que se vencen en junio de 2021, justamente no para tratar de reducir un poco los costos que tiene, porque son contratos altos, tanto el de Poncio, se me viene ahora, Javier Pinola, Nicolás de la Cruz, y a su vez va a apuntar a vender por lo menos 2 jugadores a mercados como Europa, ¿no? Que van a ser sí o sí los apuntados. Después por el lado de Boca hay que recordar la renovación de Carlos Tevez. No es un tema menor, a quien le van a bajar el tope del precio del dólar de manera abrupta, digamos, pero se sabe que Tevez va a aceptar y va a continuar por lo menos un año más. Y entre esos está Mauro Zárate, que también le van a bajar el tope del dólar para que continúe en el club. Mauro Zárate creo que tiene una cláusula que puede quedar en libertad de acción, ¿no? Sí, es una cláusula de salida en convenio con el club, pero la decisión la tiene el jugador, pero yo creo que va a continuar en el club. Agustín, mientras te veo a vos, no puedo dejar de ver atrás tuyo un partido de fútbol con gente y qué ganas de volver a ver eso, ¿no? Tal cual, como decís vos, sí, la verdad que hay muchas ansias porque vuelva al público. Y hablando del tema de los clubes, yo creo que muchos clubes chicos en Argentina van a empezar a reforzarse con divisiones inferiores. Para mí el mercado de pases va a ser, digamos, poco movimiento y te diría que casi nada. Y hay otros clubes como por ejemplo Racing, que tiene muchos jugadores que tiene que renovar. Uno de ellos es Zitanich, que tenía una cláusula de que automáticamente se le renovaba el contrato si Racing pasaba la fase de grupos de la Libertadores, y como la Libertadores se frenó, hay que ver también ahí cómo entra a jugar la dirigencia y el tema de los precios del salario, ¿no? Pero como dicen todos, es una situación difícil en la cual van a tener que empezar a tomar acciones y tener que ver por dónde apuntan. Indudablemente va a haber ventas de jugadores muy importantes de la liga a las grandes ligas europeas. Yo me animo, Pablo, a hacer un poquito de futurología, sí, Juan, decime y dale, te escucho. Era más que nada para que me dejes recordar 2 cosas. Hay que tener en cuenta que en diciembre lo más probable es que regrese Pavón a Boca, mucho más si se va a Villa. Y déjame recordar algo para la gente de San Lorenzo. San Lorenzo entró en un pedido de un préstamo al gobierno nacional para ayudar para que le ayude justamente a pagar los salarios de los empleados del club. Sí, me animo a hacer un poquito de futurología, decía. Los clubes de Europa tampoco van a salir muy indemnes de esta crisis, ¿no? A la hora de vender, calculo que a los argentinos, a los clubes argentinos, se les va a hacer más difícil de lo que era hasta marzo de este año, por decirlo de alguna manera. Va a haber muchos clubes en el mundo, no solo en Argentina, por ahí salvo los que tienen un capital árabe muy fuerte detrás, algunos que están privatizados y manejados por inversores privados. Creo que el resto va a estar complicado también, no a nivel de Argentina, ¿no? Pero van a estar complicados como para andar comprando jugadores. Y yo creo que, Juan Cruz, hay un tema muy fácil. San Lorenzo tenía un jugador en vidriera para vender que era Gaich. Sí. Tenía una oferta del Anderlecht por 15 millones de dólares o 15 millones de euros. San Lorenzo quería venderlo a otro mercado en 25, ¿no? Un día, con 13 millones de euros. Lo tenés que vender. Sí. Y yo no sé si hay algún equipo que te pague hoy en Europa 13 millones. O sea, todo va a equilibrarse hacia abajo. O sea, aquí los jugadores de fútbol van a tener que bajar los contratos porque la cantidad de jugadores que van a quedar libres va a ser impresionante. Algunos jugadores de menor valía que queden libres van a tener la chance seguramente de jugar en otro mercado donde le paguen en dólares y tal vez resulten más beneficiosos. O sea, otro mercado, ¿qué significa? Algún país que no esté tan afectado con el coronavirus y que tenga algún resto para poder pagarle, pero muchos irán a jugar a Perú, a Ecuador, no sé, a lugares donde le paguen en dólares, porque acá en Argentina todos van a bajar las pretensiones, van a tener que estar obligados. Es decir,
por ejemplo, un equipo del fútbol de ascenso que ya no sabe que no se va a ir al descenso y que invirtió un montón de jugadores para tratar de mantener la categoría, hoy a esos jugadores o arreglan y se quedan jugando, o quedan libres y andás a ver si van a poder arreglar en algún equipo argentino por la plata que le ofrecen esos equipos, porque van a decidir directamente, como no te vas al descenso y no salís, no va al ascenso, o sea, directamente jugás ascenso sí va a haber, jugás directamente con la posibilidad de tener planteles con divisiones inferiores y bajás el déficit de una manera sorprendente. Sí, Pablo, déjame sumarte que yo creo que eso fue lo que buscó la AFA sacando los descensos, ¿no? En parte, buscar que los clubes se recompongan económicamente. Claro. Hay un tema, Nacho Marcó nos contaba en la semana desde Mar del Plata que Román Martínez ya es jugador libre, que no sigue perteneciendo al Tiburón, a Aldo Civi. A mí me dijeron que son más de 1000 jugadores que pueden llegar a quedar de acá a fin de año en libertad de acción, y los clubes no van a tener plata. Eso es una realidad, como bien decía recién Pablo, no va a haber plata. Pero Román Martínez, Juan Cruz, jugaba en Deportivo Morón. Tuvo la suerte, ya grande, porque tiene más de 35 años y demás, sí. Ya grande. Tuvo la suerte de tener ese golpe que lo hizo jugar en San Lorenzo. Jugó en San Lorenzo un poco tiempo y de ahí saltó a otro equipo de primera división. O sea, ya venía él con una carrera casi, con una curva descendente para jugar en el fútbol de ascenso. Imagínate ahora, con esta edad, con el parate, que a los jugadores grandes les afecta mucho más, volverse a poner rápidamente el ritmo. Román Martínez va a estar decidiendo si sigue jugando al fútbol o no. Sí, coincido completamente. Coincido y me haces llevar a pensar en los nombres de los jugadores grandes, hablando puntualmente del caso de River Poncio, hablando de Gago, por ejemplo, que había vuelto de una nueva lesión, que dijo, bueno, juego mis últimos meses, y el año 2020 prácticamente sin fútbol. A esos jugadores les va a costar. San Lorenzo, por ejemplo, Juan Cruz. San Lorenzo tiene con 40 años a Torrico, que estaba en una etapa, digamos, prolija. Estaba atajando bien, le sacó el puesto al arquero titular, estaba querido por la gente. Después de tanto tiempo de inactividad, ¿cómo va con 40 años Torrico? Es la pregunta que yo me hago. Totalmente la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Y obviamente, si bien hubo novedades esta semana, recuerden ustedes la reelección de Claudio Chiqui Tapia al frente de la AFA, la creación de la Liga Profesional de Fútbol, sigue siendo un gris la realidad de cuándo vuelve el fútbol. Yo, por lo que veo, no creo que vuelva antes de septiembre-octubre, obviamente sin público, incluso ya la versión de que este año no va a haber Copa Libertadores ni Sudamericana es cada vez más fuerte, y esto se va a normalizar. ¿Querés que te diga algo? Sí, por favor. Para mí, la decisión de España va a ser observada, pero muy minuciosamente por todos los dirigentes del fútbol argentino, y que va a provocar la fecha más o menos establecida, que uno dice en septiembre. Bueno, de acuerdo a cómo le vaya a España con esta apresurada, para mí, decisión de volver en junio, va a tener más o menos una claridad en cuanto a lo que va a suceder aquí en el fútbol argentino. Porque si le va bien, bueno, podemos llegar a pensar en que sí, que arranque todo, digamos, en septiembre. Pero si le llega a ir mal a España con esta decisión, yo no sé qué van a hacer los dirigentes del fútbol argentino, cómo van a pensar y a decidir. Sí, Pablo, déjame agregarte a lo tuyo, perdón, Juan, que la Liga 1 de Perú, el día martes, anunció el regreso a los entrenamientos, que el gobierno autorizaba que regresen a los entrenamientos los equipos de la Liga Peruana. Algo que dentro del mismo continente va más o menos a influir, me parece. Sí, y yo te quería agregar otra cosa, un dato que surgió también en las últimas horas. El famoso partido entre Liverpool y Atlético Madrid por la UEFA Champions League en Gran Bretaña
tuvo 41 muertes directas relacionadas con ese partido. Hay 41 personas que fallecieron de COVID-19 por haber ido a ese partido, para que vean ustedes la gravedad de lo que puede significar para la salud de la gente ir a ver un partido de fútbol, y fue lo que pasó ahí, ¿no? Ahí, Agustín, por otro lado, te cedo la palabra y también si nos puedes contar un poquito qué crees que es lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Con la reanudación del deporte. A lo que vos decías, había que agregar que en su momento Klopp dijo que no quería jugar sin público porque era una desventaja para ellos el jugar el partido de vuelta sin público. Y como vos decís de la MLS, sigue estando la versión de que se puede llegar a juntar todos los equipos en Disney y jugar en Orlando un torneo. Hay que ver si es el torneo que se está disputando actualmente o un torneo de transición. Y es una versión parecida a la que surgió en Argentina, de que jugar en provincias del norte, que vayan todos los equipos a las provincias del norte y ahí reacondicionar todo para que se juegue algún torneo de transición. Es realmente llamativo si se llega a dar eso, por lo menos en Argentina, y yo lo veo muy lejano igual, la vuelta al fútbol, ¿no? Así es, me acordé de otra noticia muy de las últimas horas, es que los estudios Universal o Universal Studios anunció la reapertura de sus parques, lo que también puede llevar a un paso más, si la gente puede agruparse para ir a una montaña rusa o a una atracción como las que hay en Orlando, ¿por qué no pensar en reanudar el fútbol de Estados Unidos ahí, ¿no? Sí, y déjame agregarte a eso, en concordancia con lo que decís, este fin de semana acá, como en Argentina, es fin de semana largo, debido al Día de la Memoria, y la verdad que las playas, tanto de Miami como de California, colapsaron de gente, y bueno, como vos decís, puede ser un paso más a esta idea. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, amigos, pero antes queremos un pequeño video dedicado a un compañero y amigo que hoy lamentablemente no nos puede acompañar, pero seguramente a partir del domingo que viene los tenemos nuevamente aquí con nosotros. ¿Les parece? Vamos a ver el video. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, Sergio Rosenthal para Fórmula Sport TV. queda un tizón encendido, Inter de Miami. Arco adversario que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va. Amigos, así estamos llegando al final del programa. Primero saludo a mis amigos desde San Antonio, Texas, Juan y Agustín. Muchas gracias a los dos por haber estado acá en este programa. Gracias a vos, Juan, y un saludo al querido Sergio. Un saludo, Juan Cruz, compañero. Nos vemos el fin de semana que viene. Esperemos que Sergio esté con nosotros. Cómo no. Y para el final, Pablo Sassone, gracias por acompañarnos. Dejamos en tus manos toda la diplomacia para hacer que Sergio Rosenthal vuelva a animar este programa. Por supuesto que sí, Juan Cruz. Yo creo que esto fue preparado a propósito por Federico Levi, porque sabe que mañana, el lunes, creo que es el cumpleaños de Sergio, así que esto fue todo armado por él, ¿eh? Porque mañana es el cumpleaños de Sergio, le queríamos mandar un saludo a todos. Un abrazo grande. Mañana hay 3 cumpleaños entonces. Cumple Sergio Rosenthal, cumple 119 años el Club Atlético River Plate y cumpleaños nuestra patria Argentina, 25 de mayo. Así que un gran saludo para todos. Gracias como siempre por acompañarnos. Síganos toda la semana en radio. Mañana una gran nota al Chino Fernández. Van a ser nuestros amigos de golf. Y por supuesto, el domingo que viene nos volvemos a encontrar en más Fórmula Sports TV. Gracias amigos. Un abrazo. Chau.